Bienvenidos chicos, estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria. Esta semana nos toca trabajar la actividad número 2 de nuestra ruta de aprendizaje, la cual tiene por título Definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología Design Thinking. El propósito es definir el problema y generar muchas ideas creativas como alternativas de solución. Muy bien, vamos a empezar por explicar la ficha de trabajo correspondiente a esta semana. Muy bien chicos, entonces vamos a trabajar la actividad 2, definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología Design Thinking. Recuerden el propósito de la situación significativa. Es elaborar medios de comunicación creativos para informar sobre el uso responsable de los elementos de protección personal en las elecciones. Ese es el propósito que va a direccionar todo el trabajo que vamos a desarrollar en las actividades, que todavía nos falta, ¿no? Nos falta una semana más. Sí, entonces todo se va a enfocar dentro de esta experiencia de aprendizaje. La evidencia de esta actividad es definir el problema y generar muchas ideas creativas como alternativas de solución. Acá les he puesto la situación significativa para que ustedes recuerden y la lean nuevamente y sobre todo se enfoquen en el reto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los ciudadanos tengan información sobre el uso de elementos de protección personal en las elecciones? Sobre este reto tenemos que trabajar enfocado en eso las actividades, porque recuerden que en este contexto de la pandemia, el ir a votar también es un foco de contagio, ¿no? Porque estamos yendo a un lugar con aglomeración de personas, son lugares cerrados, entonces tenemos que, ¿cómo vamos a informar, ¿no? A las personas, a los ciudadanos sobre el uso correcto de esos elementos de protección como una medida de prevención frente al contagio, ¿no? Al participar de las elecciones. Muy bien, entonces ese va a ser el reto de la situación. Vamos a empezar recopilando toda la información que recogieron de sus entrevistas. Para ello lo van a llenar en una tabla. Este es un ejemplo que he puesto, ¿no? De una entrevista. Van a llenar en esta tabla ustedes las preguntas que realizaron y las respuestas dadas por los usuarios, tal como yo lo he hecho en este ejemplo, ¿sí? Recuerden que el objetivo de esta entrevista es identificar los problemas que tienen los electores, ¿sí? Al participar de las elecciones, ¿no? Y van a identificar todos los que perciben, toda la problemática, ¿no? que tienen las personas, los usuarios a los cuales van a entrevistar. ¿Quiénes son los usuarios a los cuales van a entrevistar? Son electores, miembros de su familia o comunidad. Ese es el segmento de personas a las cuales van a entrevistar. Muy bien, entonces van a vaciar toda la información que tienen, que ya han realizado la semana pasada de sus entrevistas, acá en este cuadro. Preguntas y sus respuestas de los usuarios. Muy bien, esto nos va a servir a nosotros como insumo para trabajar la segunda fase del Design Thinking, que es definir el problema, ¿sí? Vamos a definir el problema. Para eso vamos a organizar toda la información recopilada de la entrevista en un instrumento denominado mapa de empatía. Vamos a aplicar la técnica del mapa de empatía. No, en este mapa de empatía vamos a organizar toda la información de nuestras entrevistas y este mapa nos va a servir para nosotros identificar necesidades y revelaciones claves para crear soluciones ajustadas a los usuarios. Sí, entonces este mapa de empatía se basa en 4 preguntas claves. ¿Qué piensan, sueñan, qué dicen, qué hacen o usan y qué sienten? ¿Sí? ¿Qué piensan? Se hace en base a las necesidades que ustedes van a cubrir, ¿no? de ese usuario o población. ¿Qué dicen? Eso se saca de las respuestas a la entrevista que les han dado los usuarios, ¿sí? Son necesidades explícitas que ellos han manifestado en las respuestas a las preguntas que le han hecho. ¿Qué hacen o usan? Esto pueden obtenerlo de la observación o también de lo que ustedes ya conocen de esas personas que han entrevistado, porque como son de su entorno cercano, y ustedes conocen cierta información de esas personas, ¿no? ¿Y qué sienten? Son las emociones que pueden transmitir, ya sea a través de gestos, del tono de su voz,
o quizás a través de sus respuestas, ¿no? Tal vez ha habido respuestas donde ustedes le han preguntado sobre sus emociones y ellos también han respondido y lo pueden plasmar también en el mapa de empatía, ¿no? Tiene esta estructura: qué hacen, qué dicen, qué piensan y qué sienten, ¿no? En cada cuadrante vamos a dividir la tabla en 4 cuadrantes. Sí, acá van a colocar en esta parte de qué hacen todo lo que observaron durante las entrevistas, y en caso son personas conocidas o cercanas, colocar lo que hacen en la vida real. ¿Qué dicen? Como les decía, eso lo obtienen de su entrevista, ¿no? Van a ustedes revisar, por eso allá han recogido, ¿no?, previamente en esta tabla todas las respuestas. En base a eso revisan y van a colocar acá ideas claves o también respuestas sintetizadas que les han dado de forma general los usuarios que han entrevistado sobre las preguntas que ustedes han formulado, ¿no? Por lo menos 5 ideas, ¿no?, claves. ¿Qué piensan? ¿No? En base a la necesidad que ustedes están investigando o la necesidad de la situación significativa, van a inferir, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿No? En este caso, en la entrevista, hay algunas preguntas que ustedes también han ido enfocadas al reto de la situación, ¿no? Por ejemplo, en esta entrevista hay una pregunta que yo he puesto ahí: ¿qué piensan ustedes de usar, ¿no?, los implementos de seguridad para ir a votar? ¿No? Entonces, algunos ya me han dicho sus opiniones y eso también lo puedo colocar en este cuadrante, ¿sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo que está acá. ¿Qué sienten? Como les digo, ahí van a colocar las emociones que han transmitido los usuarios, ¿no? Ya sea a través del tono de su voz, de sus gestos, de lo que ustedes han podido observar o que ustedes han podido recopilar a través de las respuestas que les han dado en las preguntas. Muy bien, acá hay un ejemplo, miren. ¿Qué hacen? ¿No? Acá yo he puesto, observé que algunos llevan sus implementos de protección personal, pero de forma inadecuada. Son trabajadores independientes, amas de casa, estudiantes, usan medios de comunicación como celular, teléfono para brindarme la entrevista. Es un ejemplo. Ahora, en la parte de qué dicen, acá, en algunas preguntas que formulé, ellos me respondieron lo siguiente: que deben colocarse adecuadamente la mascarilla, que no deben ponerse debajo de la nariz ni del mentón la mascarilla, ¿no? Porque hay una pregunta que yo le hago, ¿no? ¿Cuál es el uso correcto de esos elementos de protección? Entonces ellos me respondieron es: no echar alcohol a la mascarilla porque debilita su fuerza de protección, usar mascarilla, guantes, lentes, ¿no? Es un resumen de las respuestas que han dado los usuarios. ¿Qué piensan? Esto basado en la necesidad o producto que tienen las personas, las necesidades de esas personas que han entrevistado. Entonces, acá hay una pregunta también que formulé en torno a eso y ellos dieron estas respuestas. Ustedes pueden revisar la entrevista que está en la parte de arriba y se van a dar cuenta, ¿no? Acá he hecho un resumen de esas respuestas o ideas que han dado los usuarios. Sí es importante el uso de elementos de protección para evitar el contagio. Es importante para cuidar nuestra salud, es importante para prevenir que el virus se propague. Muy bien, ¿qué sienten? Las emociones, ¿no? Por ahí algunos, también en las respuestas que nos dan los usuarios podemos descubrir sus emociones o a través de sus gestos o tono de voz, ¿no? Miedo y temor al contagio, acá un ejemplo: preocupación por la situación actual, inseguridad para ir a votar, incertidumbre por el futuro del país, etcétera, ¿no? Muy bien, con este ejemplo que les acabo de dar, ustedes van a elaborar su propio mapa de empatía en base a la información que han recopilado en sus entrevistas, ¿sí? Entonces, esto ya es trabajo para ustedes. Muy bien. Luego, ustedes vamos a pasar ahora a la fase de identificar y formular el problema, ¿sí? Para definir el problema vamos a aplicar la formulación del POV, ¿no? Que en siglas en inglés significa Point of View, que en español significa punto de vista, el cual tiene 3 elementos: usuarios, necesidad e insight, ¿sí? Los usuarios son el segmento de personas a las cuales se observa o entrevista. La necesidad es la cual está presente cuando el usuario la menciona, siente, piensa o simplemente cuando observa o infiere. Debe ser redactada como verbo. El insight viene a ser el descubrimiento, revelación
¿qué se hace partiendo de la observación? Son las necesidades implícitas que muchas veces no están muy visibles, no las podemos fácilmente ver, pero sí las podemos inferir de observar tal vez el contexto o tal vez los gestos, el tono de voz, la forma como se comporta el entrevistado, ¿no? Si es posible, podemos inferir cuál es ese insight, revelación o descubrimiento. Muy bien, acá he colocado un ejemplo. Recuerden que tiene 3 elementos: usuarios, necesidad, insight, los cuales van a estar unidos por estas palabras de enlace: necesitan y por qué. Los usuarios, en este caso, nos dan de ejemplo los jóvenes estudiantes. Necesitan. ¿Qué necesitan? Sentarse. Empieza con un verbo, una acción. Sentarse cómodamente cuando estudian. ¿Por qué? Porque permanecen estudiando más de 8 horas al día. Permanecen estudiando más de 8 horas al día, no necesariamente este insight me lo tienen que haber dicho explícitamente en la entrevista, más yo lo puedo haber deducido, ¿no? Porque ahorita en la educación virtual hay estudiantes que están muchas horas, ¿no? Estudiando, entonces puede deducirse de la observación también, o también te pueden decir de forma explícita, ¿no? Por eso es que dice ahí que algunas necesidades no son explícitas, sino implícitas, que uno las puede deducir de la observación del contexto, del entorno, o también observando a la propia persona que entrevista. Muy bien, vamos entonces a formular el POP, ¿sí? En este POP tenemos que formularlo de acuerdo al contexto de la situación significativa, que recuerdan que era el reto, cómo nosotros podemos hacer que las personas puedan tener información sobre el uso correcto y responsable de los elementos de protección personal durante las elecciones, ¿sí? Entonces, en base a ese reto de la situación significativa, vamos a plantear el POP. ¿Quiénes serían los usuarios? Acá les he ayudado ya. Los usuarios son las personas a las cuales ustedes han entrevistado, ¿no? Que vienen a ser los electores de sus familias y comunidad. Tenemos que usar esta palabra necesitan e identificar la necesidad. Según la situación significativa, ¿ellos qué necesitan? Necesitan tener información, dice, ¿no? Sobre el uso responsable ¿de qué? De los elementos de protección personal para participar de las elecciones, ¿no? En este contexto de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan tener esa información? ¿No? El insight, eso también yo lo puedo deducir o lo puedo inferir de la misma situación, del contexto o de las mismas respuestas que me han dado mis entrevistados. ¿Por qué ellos necesitan usar sus implementos de protección? ¿Por qué necesitan tener esa información? Porque quieren prevenir el contagio, ¿no? Al momento de ir a emitir su voto, porque quieren tal vez votar de una forma segura y no contagiarse, etcétera, ¿no? El insight puede variar, como les digo, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya redactaron el POP, sí, chicos, ustedes van a unir estas frases de estos 3 elementos y van a unir en una sola frase completa, y de esa forma van a estar definiendo ya el problema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a unir: electores de nuestra familia y comunidad necesitan tener información sobre el uso responsable de los elementos de protección personal para participar de las elecciones porque, ¿no?, quieren prevenir o evitar el contagio, ¿no?, al momento de ir a votar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahora, como les digo, puede variar, ¿no?, de acuerdo a la información que han recopilado en su entrevista, ¿sí? Pero no debe salirse del contexto de la situación significativa. Muy bien. Ahora nos toca, una vez que definimos el problema, pensar en cómo vamos a resolver dicho problema. Para ello nos vamos a ayudar de esta técnica de la pregunta ¿cómo podríamos? Y a partir de ella va a funcionar como un foco creativo que nos va a permitir generar diversas alternativas de solución. Por ello, dicha pregunta no puede ser ni tan amplia ni tan acotada, ¿sí? Debe permitir generar diversas ideas de solución. Muy bien, entonces como ya ustedes tienen su POP planteado anteriormente, este POP lo van a unir a la pregunta ¿cómo podríamos nosotros hacer?
¿sí? Van a trasladar nada más esto que ustedes han colocado acá, lo van a trasladar acá, porque es lo mismo, simplemente lo van a añadir esta pregunta, ¿cómo podríamos nosotros hacer? ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los electores de nuestra familia y comunidad tengan información acerca del uso responsable de los elementos de protección personal como medida de prevención para el contagio del COVID-19, porque necesitan sentirse seguros de ir a votar, ¿no? Y evitar el contagio, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Una vez, entonces, ya que tienen su pregunta, la formulan acá de forma corrida, completa, con todos estos elementos, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer más el POP? Con todos esos elementos, tienen que redactar su pregunta completa, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen esa pregunta, pasamos a la fase de idear, la tercera fase, idear. Este tiene como objetivo generar muchas ideas, ¿no? Ideas que den solución a la problemática o a la pregunta que hemos planteado, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar para ello la técnica de lluvia de ideas. Esta técnica de lluvia de ideas, ¿cómo la vamos a aplicar? Vamos a consultar a un grupo de personas de nuestro entorno cercano. Bien, jóvenes, una vez que ustedes ya redactaron su POP con estos tres elementos, usuario, necesidad e insight, ustedes van a redactar de forma corrida su problema definido, ¿sí? Y lo van a redactar uniendo estos tres elementos, ¿no? Electores de nuestra familia y comunidad necesitan tener información sobre el uso responsable de los elementos de protección personal como una medida de prevención, ¿verdad? Frente a la COVID-19, porque participarán de las elecciones y necesitan prevenir el contagio y sentirse seguros al ir a votar, ¿no? Entonces, este insight puede variar, ¿sí, chicos? Pero lo importante es que redacten de forma corrida su problema. Muy bien. Luego que ya tienen su problema definido, vamos a pensar ahora cómo podemos resolver dicho problema. Para ello nos vamos a ayudar de esta técnica de la pregunta ¿cómo podríamos? Y a partir de ella va a funcionar como un foco creativo que nos va a permitir generar diversas alternativas de solución. Por ello, dicha pregunta no puede ser ni tan amplia ni tan acotada, ¿sí? Debe permitir generar diversas ideas de solución. Muy bien, entonces como ya ustedes tienen su POP planteado anteriormente, este POP lo van a unir a la pregunta ¿cómo podríamos nosotros hacer? ¿Sí? Van a trasladar nada más esto que ustedes han colocado acá, lo van a trasladar acá, porque es lo mismo, simplemente lo van a añadir esta pregunta ¿cómo podríamos nosotros hacer? ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los electores de nuestra familia y comunidad, ¿no? Tengan información acerca del uso responsable de los elementos de protección personal como medida de prevención para el contagio del COVID-19, porque necesitan sentirse seguros de ir a votar, ¿no? Y evitar el contagio, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Una vez, entonces, ya que tienen su pregunta, la formulan acá de forma corrida, completa, con todos estos elementos, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer más el POP? Con todos esos elementos, tienen que redactar su pregunta completa, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienen esa pregunta, pasamos a la fase de idear, que es la tercera fase, que tiene como objetivo generar muchas ideas, las cuales van a surgir a partir de la pregunta planteada, que viene a ser el foco creativo a partir de las cuales se van a deducir o va a dar pie a desplegar diversas ideas, ¿no? Para dar solución a ese problema planteado. Muy bien, entonces vamos a usar la técnica de lluvia de ideas. ¿Sí? En esta técnica, ¿en qué consiste? Que ustedes van a consultar a grupo de personas de su entorno cercano, ya lo pueden hacer de forma personal, a través de WhatsApp, de celular,
siempre tomando las precauciones necesarias, van a formularle la pregunta anterior que ustedes han formulado acá. ¿Cómo podríamos hacer para que las personas, los miembros electores de la comunidad y mi familia tengan información sobre el uso correcto, ¿no?, de los elementos de protección personal y bueno, y todo lo demás, ¿no? Toda esa pregunta ustedes lo deben plantear, la pregunta que han formulado, y ellos deben responder a esa pregunta. Pueden escribirlo en papel en blanco o también pueden mandarles las respuestas a través del WhatsApp o por teléfono y ustedes lo toman nota de sus respuestas, ¿no? Porque esas van a ser algunas ideas que ellos les van a dar y ustedes lo van a tomar en cuenta esas ideas para luego plasmarlo en esta tabla, ¿sí? En esta tabla tiene 3 columnas donde van a considerar la pregunta, cómo podríamos nosotros hacer. Acá les pongo un ejemplo, el reto desafío que ustedes han planteado ya la primera semana y la lista de respuestas o ideas solución que han recibido de las personas de su entorno y también algunas ideas que tal vez ustedes también puedan aportar, ¿no?, sus propias ideas, ¿no? Por ejemplo, acá esta pregunta: ¿cómo podríamos nosotros hacer que los electores de nuestra familia y comunidad tengan información sobre el uso responsable de elementos de protección personal como una medida para prevenir el contagio del COVID-19 porque participarán de las elecciones de una forma más segura? Entonces, el reto desafío que se plantearon la semana pasada, que ya ustedes me enviaron, ese reto lo van a colocar acá. Acá les he puesto un ejemplo nada más. Elaborar diversos medios de comunicación para informar sobre el uso responsable de los elementos de protección personal como medida para prevenir el contagio de la COVID-19 en las elecciones. Entonces, acá hay algunas ideas una lista de ideas que responden a este reto, desafío y a esta pregunta foco, ¿no?, que me va a permitir a nos generar ideas. ¿Sí? Son las respuestas que les han dado las personas de su entorno, las ideas que les han dado ellos y también ideas propias que puedan aportar. Afiches digitales, videos en YouTube, podcasts, spots publicitarios, grupos de Facebook, video en TikTok, tríptico, díptico, etcétera, ¿no? Si hubieran más ideas, las colocan porque eso ya va a depender mucho de las ideas que hayan recibido, ¿no?, en base a la pregunta que han formulado. Muy bien, entonces lo mismo van a hacer ustedes en este cuadro. Acá deben completar esta información. Acá por eso les he puesto un ejemplo que se basen, pero tienen que hacerlo con su información que ustedes tienen. Muy bien, chicos, ahora nos toca seleccionar la idea de solución. ¿Sí? De todas esas ideas que han recibido, van a elegir las mejores para poder evaluar cuál de ellas va a ser la elegida como idea de solución al problema. Para ello vamos a seleccionar un grupo de esas ideas, las mejores, que ustedes crean conveniente, y vamos a colocarlas en una tabla donde vamos a evaluar cada una de esas ideas según estos indicadores, ¿no?, con un puntaje de 0 a 5. Vamos a ponderar, vamos a darle un puntaje tomando en cuenta si es original, brinda solución al problema encontrado, está fuera de lo común, es económica, es fácil de implementar, y vamos a colocar un puntaje y luego vamos a sumar esos puntajes y el puntaje más alto sería la idea seleccionada, ¿no? Acá ya les he colocado, por ejemplo, 3 ideas, ¿no? En una dice diseñar afiches donde se informe el uso adecuado de los elementos de protección para ir a votar. En la otra dice realizar un video en YouTube donde se concientice la importancia de usar los elementos de protección para prevenir el contagio en las elecciones. Otra idea, realizar un tríptico digital donde se brinde información sobre el uso correcto de los elementos de protección personal para ir a votar. De estas 3 ideas, luego de ponderarlas, la que tuvo mayor puntaje es esta, ¿no?, la idea 2. Entonces esa es mi idea ganadora. La copio acá, ¿no?, la colocamos acá y lo mismo van a hacer ustedes, ¿sí? Van a seleccionar algunas ideas, van a evaluar esas ideas, van a obtener los puntajes y seleccionar la idea ganadora con el mayor puntaje. ¿Sí? Entonces, luego que terminan eso, concluimos ya esta actividad 2, ¿no?, con ello, y vamos a evaluarse, van a autoevaluarse, ¿sí? Muy buen trabajo, chicos. Entonces, los que logran concluir toda esta actividad y van a evaluar sus aprendizajes
de acuerdo a los logros alcanzados, ¿sí? Siendo los más honestos, marcarán dónde corresponde y responderán qué aspectos pueden mejorar en su aprendizaje. Muchas gracias, nos vemos la otra semana.